Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios por su gran amor y por su gran misericordia, por su gran poder. Quisiera, por favor, que vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor, y abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, por favor. Vamos a leer esta palabra en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En la iglesia dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Oramos a Dios en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque siempre está tu palabra para bendecirnos, porque siempre hablas a nuestros corazones y nos corriges y nos enseñas y nos muestra verdaderamente tu amor hacia nosotros. Gracias por darnos esa palabra tan poderosa a nuestras vidas para poder vivir realmente agradando tu nombre y exaltando tu nombre. Gracias por Jesús que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Gracias por librarnos del pecado de la muerte. Gracias por Jesús. Hoy estamos dispuestos, Señor, sabiendo de que tú hablas en nuestras vidas, que siempre tienes una palabra para hablar a nuestros corazones. Estamos dispuestos a oírla, Señor. Y te rogamos en esta hora que puedas yo ser un canal de bendición para tus hijos y tus hijos puedan recibir el mensaje que tú tienes para darles, Señor. Sé que eres un Dios de misericordia, de amor, de favor. Eres un Dios viviente, un Dios glorioso, un Dios realmente eternamente poderoso. Hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, Señor, tu protección, tu cuidado, los milagros, las maravillas. Hemos visto realmente el sustento diario. Siempre tu mano poderosa nos ha bendecido. Por eso en esta tarde venimos delante de tu presencia, pero también con todo nuestro corazón en agradecimiento en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro Dios y como ovejas de tu prado, como pueblo tuyo, Señor, hoy venimos reconociendo que tú eres el único que puede bendecirnos y llenar nuestras vidas de felicidad, de gozo, de deseo de vivir, que llena nuestras vidas realmente de todo ese poder glorioso del Espíritu Santo de Dios para poder vivir, Señor, buscando, adorando y exaltando tu nombre. Gracias por todo, Señor. Gracias por la familia, gracias por el matrimonio, gracias por los hijos, gracias por los nietos, gracias por la familia de la fe y gracias porque nos das esta gran oportunidad de poder estar congregados en tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Ha llegado una fecha, yo creo que una de las fechas más trascendentales o más llamativas, podríamos decir, que es el tiempo de la Navidad. ¿Qué pensamos cuando hablamos de Navidad? O sea, ¿qué se piensa? Que el pensamiento cuando se nombra la palabra Navidad, ¿qué se le presenta a la persona? Normalmente a la persona se le presenta, a muchas personas se le presenta un gordo vestido de rojo con barba blanca, haciendo su típico llamado de jo, 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 y con una campana en su mano y hablando de feliz Navidad para todos. La Navidad, cuando se nombra así, para muchos es celebración de un día de no laborable, de no trabajar. Cuando se habla de Navidad, normalmente se habla de un día de descanso. En una publicidad leía un pastor y decía que había visto cuando miraba y leía el periódico, el pastor decía, he visto una de las publicidades que aparece con respecto a Navidad, llegó el mes de noviembre. Esto es lo que decía, estaba el gordo vestido de rojo, con barba blanca, con el trineo detrás con sus renos, pero decía debajo, llegó el mes de noviembre. Normalmente cuando llega esta fecha llega el espíritu festivo para muchos, entonces vos vas a ver las tiendas, los negocios colmados de personas comprando, el espíritu navideño que dicen que aparece. Entonces aparecen el hecho de poder comprar, los hijos hacer las cartas para pedirle a ese gordo, ¿no? Los padres siempre le preguntan, de hecho que vos vas a un negocio y normalmente le dicen
a tu hijo, ¿le hiciste la carta a Papá Noel? Y el chico dice, yo la hice. ¿Y qué le pediste? Lo primero que pasa normalmente. Yo recuerdo que cuando era chico, hace muy poco tiempo, eh, está bueno que te rías porque verdad hace unos cuantos años que he dejado de ser niño, gracias a Dios. Yo recuerdo que llegaba la fecha de Navidad y normalmente cuando se hablaba de Navidad era el tiempo donde veían los hombres comprando carne en mucha cantidad, mucha carne, mucha cantidad, comprando lechón, no sé, comprando pollo, comprando todo tipo de carnes para hacer a la parrilla, a las mujeres preparar ensalada, el bistec toné, si la persona es muy delicada, ¿no? Si el bistec toné, las ensaladas rusas, el hecho de correr para comprar las frutas, ¿no? Y todos los precios se disparan y todo el mundo corriendo para tratar de comprar. Y entonces llegan el tiempo donde comprar la garrapiñada, comprar los turrones, los pan dulces, todo los mantecoles, todo eso. Y qué rico el mantecol, ¿verdad? Que es riquísimo el mantecol, me encanta el mantecol. Entonces se compran todos esos y se empieza a preparar una gran cena. Es muy común, por ejemplo, era muy común y es muy común hoy por hoy, escuchar a los vecinos de nuestros barrios con música muy fuerte desde muy temprano. Yo recuerdo que había un vecino que él hacía un pozo en el piso y ponía hielo, metía toda la bebida, cerveza, vino y todo lo que se te ocurra, bebida alcohólica, una gaseosa. Ponía todo dentro de un pozo en la tierra y recuerdo que lo cubría tenía hielo y lo cubría con una bolsa de alpillera, con una tela llamada alpillera. Se le cubría arriba para que la bebida esté bien fresca. Esa era la idea, que la bebida esté bien fresca. Era muy normal el hecho no sé, de que se levantaban los hombres muy temprano a asar el lechón. El lechón se tiene que comer muchas veces, dice, frío, el lechón caliente hace mal, dicen, ¿no? Entonces ponen ahí a la estaca o a las brasas o como sea, a la parrilla, el lechón y lleva muchas horas. Entonces era muy normal escuchar las voces de hombres a las 3, 4 de la mañana ya levantado, poniendo fuego y haciendo el fuego para hacer el lechón. Todo esto era normal o es normal. El hecho de llegar a este tiempo de la fiesta, entonces vos fíjate que llega el tiempo de la pirotecnia, que dicen que digamos que hay que, no hay que venderla más, pero se sigue vendiendo. Entonces ves que ahora en cada casa se abre una ventanita o ponen una ventana o ponen una mesa en las puertas y venden cohetes en los negocios, en todos los lados. El hecho por ejemplo, de hecho que si vos vas el día siguiente de Navidad, nos encontramos con el día 26 de diciembre, nos encontramos y noticias donde hay en el Instituto del Quemano cantidad de gente que se quema las manos, otros que se sacan el ojo, se lastiman los ojos con los corchos cuando están descorchando el momento de la celebración final, el momento de las 12 de la noche, poder celebrar de esa manera y destaparlo, o sea, descorchar las bebidas espumantes y, bueno, golpearse un ojo. Esto es algo muy común normalmente en ver el hecho de la celebración de la Navidad. Comienza con la gran comida. Entonces se comienzan a poner la mesa y se comienza a comer en gran cantidad, se come en gran cantidad el asado, el chorizo con los pollos, la morcilla, no sé, todo lo que se le ponga en la parrilla, el lechón frío que comen los que comen, que le gusta el lechón, el chivito y todo bicho que camina que va a parar al asador, como comúnmente se dice. Se comienza a comer una gran cantidad. Luego de comer esa gran cantidad y de beber en gran cantidad, porque se arranca tomando ya desde muy temprano,
Es muy común ver a muchos que ya tipo 6, 7 de la tarde están bastante pasados de copas. Para esta altura de la hora, llega un momento que todo parece que va fermentando esa comida, esa bebida. Pero no se logra, no solamente se llega a esto, sino que luego de terminar de comer, llega el momento de la ensalada de fruta. Y entonces se come una ensalada de fruta bien fría, después de haber comido tanto, se come una ensalada de fruta bien fría, pero llega a las 12 de la noche. Y al llegar a las 12 de la noche se llenan las mesas de todo tipo de comidas de invierno, porque realmente la avellana, la nuez, los pan dulces, los budines, los turrones, o el maní, todo es comida que tiene alta caloría porque es una comida de invierno. Se termina comiendo eso. Muchos, si no han comido la ensalada de fruta, la comen, que también en muchos casos es bastante alcohólica la ensalada, con mucha fruta y mucho alcohol. Se la comen después de comer el pan dulce, la sidra, de brindar y qué sé yo cuántas cosas más. Era muy común también el día 25 de diciembre por la tarde o el día 26 de diciembre tener gente internada con problemas de hígado, problemas de vesícula. Por eso, si andan problemas con vesícula y con hígado, acordate que el pastor te está diciendo, cuidado con lo que comes, cuídate. Se llega el momento donde las farmacias se acumulan y se llenan de gente y se abarrotan de gente y se llenan de dinero los fabricantes de distintos tipos de antiespasmódicos que hacen que desinflame ese hígado, esa vesícula, ese páncreas inflamado por la gran cantidad y el exceso de comer en demasía. Para muchos esto es la Navidad. Sin embargo, la Navidad es la profecía cumplida, dicha por el Señor, del nacimiento del Salvador del mundo. Esto es la verdad de la Navidad. La verdadera Navidad no es todo lo que venimos hablando del gordo que entra por la chimenea, ni tampoco de la gran comida y la gran bebida que de golpe, no sé, nos peleamos todo el año, pero como llega Navidad nos ponemos más buenos, están todos reunidos, aunque después de la fiesta de fin de año, volvemos a estar peleados, pero no importa, llegó el gran momento de estar reunidos porque cada uno va a poner algo, van a tener que sentarse a la mesa y lo que no aguantabas, lo tenés que aguantar con tal de no hacerle mal a la abuela, con tal de no hacerle mal a los padres, con tal de no hacerle mal uno mismo, mala sangre, dice, me lo aguanto un ratito, total después, no le doy más importancia durante todo el año, pero esto normalmente pasa. Ahora, esto tenía en mente Dios cuando puso la Navidad, cuando habló de Navidad, y verdaderamente que la Navidad es el nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento del Salvador del mundo. El Señor siempre, desde siempre, la Biblia nos habla que el amor de Dios es tan inmenso, tan grande, quiero que me entiendas esto, el amor de Dios es tan inmenso y tan grande que siempre en el corazón de Dios está la salvación del hombre. Nunca quiso que Dios no está feliz de decir, bueno, este se pierde, no, este no se pierde, él dijo, esto no, este sí. Sino que el amor tan grande de Dios que hace que se puedan salvar. Ahora, estas profecías habladas del Señor Jesucristo nos encontramos en varias partes de la Biblia. Pero una de las más poderosas o más llamativas, podríamos decir, fue cuando el profeta Isaías profetiza alrededor de 700 años, 750 años de la venida del Señor Jesús, del nacimiento, de la encarnación del Señor Jesucristo. Lo pone en la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 9, dice esto, mira qué tremendo lo que habla la palabra de Dios. ¿Por qué da esta profecía? Bueno, justamente el pueblo de Israel venía cometiendo pecado, porque no hay otra palabra, podemos hablar de errores, de equivocaciones, no era pecado, darle siempre la espalda a Dios. La humanidad siempre le dio la espalda a Dios desde el momento de la caída del hombre allá en el Edén. Siempre le da la espalda a Dios, no le interesa el hecho de poder honrar el nombre de Dios. Siempre estamos en contra, o sea, el ser humano siempre está en contra de Dios. Nuestra naturaleza siempre se pone en contra de Dios.
El pueblo de Israel se pone en contra de su Dios, se pone en contra de aquel que le había dado tantas victorias, tantas bendiciones, y que lo había escogido como pueblo especial. Le daba la espalda. Por eso Dios, a través de Isaías, en un tiempo, Isaías profetiza en un tiempo cuando Israel es cautivada o llevado cautivo a Babilonia, uno de los cautiverios más difíciles, más horribles y más sanguinarios y más sucios moralmente, moralmente hablando, podemos hablar el pueblo de Babilonia, donde el pecado sexual y tantas cosas aberrantes, tantas adoraciones satánicas tenía ese pueblo, así fueron cautivados y llevados cautivos los israelitas. Pero Dios les da una profecía, y le da una profecía del nacimiento del Salvador, siempre Dios nos va a abrir una puerta, de hecho que Jesucristo es la puerta a la salvación. Él habla y dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare no se perderá. El que por mí entrare hallará buenos pastos, el que por mí entrare encontrará la vida eterna. Siempre Dios pone una puerta de salida, una puerta de escape, para que aquel que reconoce su error tenga donde salir. Por eso es el amor tan grande de Dios. La Navidad es la expresión en máximo, expresión de amor, del nacimiento del Salvador para poder luego de nacer, morir, para salvar a la humanidad. Era necesario, esto es muy importante. Por eso cuando vos escuchás, por ejemplo, que muchos dicen, yo no celebro el nacimiento, sino celebro solamente la Pascua o celebro el momento de la crucifixión, porque no es tan importante. Yo creo, déjame decirte que para mí es muy importante el nacimiento tanto como la crucifixión, porque no pude haber sido crucificado sin antes haber nacido. Entonces, mire qué importante que es el nacimiento del Mesías. De hecho, por algo Dios lo deja plasmado en la palabra de Dios. De hecho, que por eso lo pone el Señor. Isaías dice estas palabras. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero. Bendito sea el nombre de Dios, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y del trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esta es la profecía de la venida del Mesías. Toda profecía, cuando viene de parte de Dios, se cumple el 100%. Toda profecía, repito, cuando viene de parte de Dios se cumple el 100%. Si una profecía no se cumple el 100% de lo que se dice, de lo que dice el profeta, no es una palabra que viene de parte de Dios. Siempre tenerlo presente. Más en estos tiempos donde aparecen pseudos profetas que hablan siempre, estos profetas que no hablan de arrepentimiento para salvación, que no se paran en los caminos para hablar la verdad, sino que se endulzan el oído de lo que lo escuchan hablándole palabras lisonjeras, palabras de adulación para llevarlos al error, a la equivocación. Son hijos más del diablo, o sea, son enemigos de Dios más que el diablo, en una palabra. Esto el Señor le da esta profecía y la profecía se cumple. Las profecías dadas por Dios siempre se van a cumplir porque la profecía dada por el Señor es nacida en el corazón de nuestro Padre Celestial. Y quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo 1. Voy a leer el libro de Lucas, capítulo 1. Voy a hacerlo en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente es una Biblia, me gusta leer la Biblia, siempre cotejo sobre la más acertada, más allegada a la interpretación es la Reina Valera. Pero la Nueva Traducción Viviente nos habla de un lenguaje actual de nosotros, un lenguaje en el cual a nosotros nos da para comprender, para que nos quede más claras las cosas, porque lo habla de una manera en la cual nosotros estamos acostumbrados a nuestro vocabulario. Leo esta Biblia, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, Lucas, en el capítulo, voy a leer en el capítulo
1 de Lucas, vamos a leer del verso 27 y vamos a encontrarnos con el anunciamiento, cuando el Señor anuncia a través del ángel, le anuncia a María que ella iba a ser la madre del Salvador. Dice así: una virgen llamada María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le acercó y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podría suceder esto? Le preguntó María al ángel: soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía de ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. María respondió: esta es una profecía dada del ángel Gabriel a María. Esto es una profecía dada del ángel Gabriel a nosotros también, para que podamos nosotros a través de la Escritura comprobar y corroborar que la profecía dada anteriormente por Isaías en el capítulo 9, versos 6 y 7, se cumpliría en Jesucristo. Ahora, esto es algo que realmente muy llamativo lo que sucede. Era necesario que Dios tenga que nacer a través de una mujer, de una forma de mujer, de una forma humana, para poder poder llegar a ser el hombre en el cual podía llegar a ser aquel Salvador, de llegar a la cruz del Calvario. Por eso era necesario. Ahora, nosotros debemos pensar en esto. El Señor Jesús era todo Dios, pero también era todo hombre. Por lo tanto, la palabra nos enseña que el ángel se le presenta a María para hablar de esto. Cuando María se sorprende de esto y le dice que ella no había conocido varón, era una gran realidad, porque María era virgen, estaba de novio, estaba comprometida con un hombre llamado José. Ahora, ¿por qué María no tenía que conocer hombre para que el santo ser que iba a nacer en ella iba a ser para que sea un santo ser, para que sea el Salvador del mundo? Porque si ella hubiese tenido una relación con un hombre, el hombre viene con una naturaleza caída, por lo tanto el Mesías tendría una naturaleza caída y no podía ser santo. Y Jesucristo es santo, fue santo y será siempre santo. Quiero que me entiendas esto. Ahora, para María fue un golpe muy duro, porque cuando se le presenta esta profecía, para ella fue durísimo, porque no podía comprender, no podía entender lo que le estaba hablando. Por lo tanto, ella habla con el ángel, le pregunta cómo podía ser esto, porque ella no había conocido varón. Y el ángel, porque estaba confusa y perturbada. Pero dice que el ángel habla con ella y le dice: no tengas miedo, María. Cuando viene una palabra de Dios a nosotros, nunca produce ni miedo ni confusión. Esto es lo que quería aclararle también el ángel al corazón de María. Y es lo que yo quiero que vos me entiendas en esta tarde también. Cuando viene una palabra de Dios a nosotros, nunca va a poner ni miedo, no va a poner ninguna confusión y no va a traer ninguna perturbación. Porque la palabra de Dios se cumple, porque Dios es poderoso y poderosamente
glorioso para hablar a nuestro corazón y dejar claro que verdaderamente viene de Él. Eso siempre tenerlo presente. Se presenta el ángel de esta manera frente a María, la cual para ella fue un momento terriblemente, por un lado maravilloso y por otro lado realmente de preocupación, porque no podía comprender esto. Ahora, María había hallado gracia a los ojos de Dios. O sea, la vida de María era una vida de una persona que realmente amaba a Dios y adoraba a Dios y tenía una vida en la cual exaltaba el nombre de Dios. Y por lo que notamos, cuando el ángel se le presenta, quiere decir que María tenía una relación con Dios, en la cual ella con su corazón le adoraba, con su vida adoraba el nombre del Señor. Por eso se le presenta el ángel y le da el anunciamiento, pero el ángel no habla su propia palabra, sino que viene de parte de Dios, porque el ángel es un mensajero. El ángel no es el que da la palabra, no es que el profeta que dio la palabra. El ángel es el mensajero de Dios a traer el mensaje divino al corazón de María, para que María pueda comprender en lo profundo de su alma que iba a ser esa mujer escogida para dar a luz el Mesías. Y esto es algo que realmente uno como ser humano le cuesta un poco creer, un poco entender, un poco comprender cómo puede llegar a ser esto. Sin embargo, Dios no deja ninguna duda. Y el ángel le da, porque ella le dice, ¿cómo va a ser esto? Porque no he conocido varón, y el Señor le da la respuesta, porque Dios siempre da respuesta a nuestras vidas, siempre. Nunca va a quedar una interrogante en nuestros corazones, nunca iba a quedar una interrogante en el corazón de María, porque si no, ella no hubiese estado confundida y realmente perturbada, y hubiese seguido. Sin embargo, el ángel, cuando viene la palabra de Dios, el ángel le aclaró, le dio una aclaración tan grande, le aclaró el corazón de lo que él pensaba, le aclaró la mente de lo que ella pensaba, y le pudo asegurar que lo que estaba oyendo, lo que decía y lo que iba a cumplirse en ella venía de parte de Dios. Por eso dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Verso 34, y se le preguntó María al ángel, soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Esto es algo que cuando viene esa revelación, esa gracia, esa gloria, ese poder de Dios, se cumple, hermano. Por lo tanto, María, cuando recibe esta palabra, su corazón se estremeció, pero pudo comprobar o pudo sentir o pudo ver que venía de parte de Dios lo que se venía hablando a su corazón y que se iba a cumplir en ella. Por eso termina diciendo en el verso 38, Dios ya le venía hablando de una manera muy especial, desde ese momento que venía hablando con María. Y le da algo más, porque antes de irme al 38, le da algo más para que ella pueda entender. Y le dice que su parienta Elizabeth había quedado embarazada, aquella que siempre le decían que era estéril. María sabía que Elizabeth era estéril. Por lo tanto, él le da la profecía, la palabra, que iba a nacer también un bebé desde el vientre de Elizabeth. Y le da una palabra en el verso 37, pues nada es imposible para Dios. Esta palabra fue la que le puso base a la fe total de María, de creer que era un mensaje que venía de parte de Dios a su corazón. Cuando viene de parte de Dios el mensaje, te da la seguridad y no hay ninguna duda. Recuerda esto. Por eso dice, María respondió, el verso 38, soy la sierva del Señor, o sea, soy la esclava del Señor, le pertenezco totalmente al Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Y en ese momento, cuando María tuvo ese corazón y esa fe para poder verdaderamente creer en lo que estaba escuchando, dice la Biblia, y el ángel le dejó, o sea, se fue. Mire qué tremendo. Y llega el momento del cumplimiento del nacimiento de Jesús. Dice en el capítulo 2 de Lucas, voy a continuar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, verso 1 dice, aconteció en aquellos días
que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret y de Judea, y a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es algo, acá nos encontramos porque hay una profecía muy fuerte que le da a María. María lo recibe de una manera muy, con el corazón muy abierto de recibir lo que había recibido de parte de Dios. El tema era que José, su novio, se había encontrado que su novia estaba embarazada. Imagínate que vos estás de novio y tu novia dice que está embarazada. ¿Cuál sería tu reacción? Ahora la Biblia nos cuenta que amaba tanto José a María que no la iba a abandonar, no la iba a dejar, porque era una deshonra. Para una mujer embarazada, soltera, una deshonra. No es como ahora que el pecado abundó tanto en tantos años, en estos años, cada día más peor, que es muy normal. Por eso ponen una ley del aborto, para tener libertad sexual. Perdón lo que estoy acotando, ¿no? Pero es necesario. José tiene a su enamorada embarazada. Imagínense que para él fue un golpe muy fuerte el corazón, pero José amaba tanto a María que no la despreció, sino que la acompañó, sino que estuvo al lado de ella. Su amor era grande por María. Ahora, ¿quién puso el amor por María para que soporte lo que estaba pasando? El poder de Dios. Porque Dios había planeado que María, ¿sí?, era una mujer que era una mujer de Dios, pero José era un hombre de Dios. Y Dios fue preparando de seguro el corazón de José para que él pueda entender y pueda comprender y no desprecie a esa mujer en la cual Dios la estaba usando. Llega el gran momento del cumplimiento de la profecía del Señor Jesús. Entonces dice que se hace un censo y en ese momento tienen que ir a cada uno al lugar de origen. Y el lugar de origen, en este caso de José, era de la ciudad de Nazaret de Judea, la ciudad de David. Era un descendiente directo de David. Por lo tanto, se tenía que empadronar justamente en esa ciudad llamada Belén. Allí tenía que llegar para ser empadronado. No era que no podía hacerlo en cualquier lado, no. Cada uno tenía que ir al lugar donde había nacido. Si bien estaban dispersos en muchos lados, ellos tenían que ir al lugar donde había nacido. Se hace el censo, ellos comienzan a caminar. Y se calcula que de donde estaban hasta Belén había alrededor de 160 kilómetros. Calcula que a 2 horas de auto, podríamos decir hoy. Podríamos hablar no sé, en ese tiempo que se usaba caballos, camellos, o se usaba burros, el tiempo que se pueda tardar, a lo mejor 2 días para poder llegar a burro. Imagínense, caminando se tardaba mucho más. Llegaron a ese lugar, pero a ese lugar había llegado mucha gente, por lo tanto, tiramos por tierra eso que decía, porque viste, te lo pintan como el gran pobrecito, y te pintan al niño Jesús como alguien que no tenía, eran muy pobres y que no tenían plata para nada. La verdad que es un error muy grande esto, la enseñanza que se le dieron por año, y mirarlo al Señor Jesús como el nacimiento como si fuese un pordiosero. Y realmente se tenía que cumplir la profecía de Dios, que iban a ser en un pesebre. No porque no podía. Imagínense en esto para que me comprendan a dónde te apunto. José era un hombre que tenía una profesión, él era carpintero, era un hombre de trabajo, no era un vagabundo que comía de la basura. Era alguien que tenía
un microemprendimiento, una pyme, como decimos hoy, ¿no? Él trabajaba justamente en lo que es la carpintería. María era descendiente de judíos en el cual, por lo que se ve María cuando tiene la revelación del ángel, y que no se asusta porque ella le llamó la atención lo que le estaba diciendo, no asustada por lo que había visto, tenía relación, y solamente para que una mujer pueda tener relación con Dios, tenía que tener una altura económica importante para ser enseñada. Una mujer, para ser enseñada en ese tiempo, tenía que tener una familia en la cual tenía acceso a poder tener toda enseñanza de parte de Dios, porque en ese tiempo se le enseñaban a los hombres. Por lo tanto, María, tanto como José, no eran pordioseros. Cuando llegaron en ese lugar, era un lugar donde estaba con mucha gente. Por lo tanto, cuando va al lugar, no es que no tienen lugar en el mesón porque lo vieron muy pobre. No tienen lugar en el mesón porque no había lugar, estaba todo ocupado. Ellos es como si alquilar, no sé, ir a alquilar un departamento en el Sheraton o una habitación en el Sheraton, y que no es que vos no tenés dinero para pagar el Sheraton. Lo que no tenés, a lo mejor, es el lugar, la capacidad del Sheraton para que vos puedas obtener una habitación. Y ellos, en ese lugar no había habitación, por lo tanto tienen que salir de ahí. Y se cumple el tiempo del alumbramiento y tiene que nacer en ese pesebre. Porque no llegó el momento, pero no era por pobreza, sino era porque no había lugar. Y esto también nosotros tenemos que erradicarlo de nuestro corazón, nos han enseñado mal. El Señor se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre, porque a veces se utilizan este tipo de cosas para justificar la pobreza y un montón de cosas, y no es real. No es real lo que están enseñando. Y el Señor, va a nacer en ese momento en el cual se tenía que cumplir los días de alumbramiento. Ahora, es algo tremendo, porque nosotros tenemos que entender bien esto. Ellos estaban en ese lugar, Dios hizo mover, porque había profecía de que en Belén tenía que nacer el Salvador. De Belén iba a nacer el Salvador, iba a nacer de ese lugar, iba a nacer el Salvador del mundo. Por lo tanto, con esa profecía dada, Dios tenía que llevarlo hacia Belén para que nazca y se cumpla la profecía de que venía hablando. Cada palabra, hermano, cada palabra de la Biblia está, entrelazada. Cada palabra de la Biblia está puesta en cada lugar, en el lugar que corresponde, para que nosotros no tengamos duda y no nos llene el corazón de temor o de miedo, de falta de conocimiento. Por eso que le expresaba esta palabra. No había lugar en el mesón, entonces tuvieron que buscar un lugar para el nacimiento porque ya estaba para dar luz. Llegaba el momento de las contracciones. Las mujeres me entienden mejor que los hombres. Llega el momento de las contracciones. Las contracciones decían, ¿cuánto pasó? 5 minutos. ¿Cuánto están? 3 minutos. Así estamos, ya estamos ahí. Hace poco fue vuelo de vuelta, así que imagínense que vengo conociendo este tema. Vamos, ¿cuánto vamos? Vamos rápido, porque ya falta poco. Ya faltaba poco el alumbramiento y tenía que nacer. Dice en el verso 6, aconteció estando allí, ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito. Primogénito significa primero. Significa primogénito, el primero, no significa el único. María después luego tiene otros hijos, para que me comprendan, porque hay otros que la veneran. Y Dios no lleva a venerar y adorar a nadie, que no sea solamente a Dios. Que no sea el hecho de adorar al Salvador del mundo, porque el santo ser que nacía, él iba a ser santo, no ella santa, sino que el santo ser que nacería de ella iba a ser el que iba a salvar al mundo. Por lo tanto, dice que su hijo primogénito, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Continúa la Biblia hablando, verso 8, capítulo 2 de Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se le presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva del gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañal y acostado en un pesebre. Yo quiero hacer un alto acá para que me comprendas
cómo Dios preparó todo. Imagínense que si había lugar en el mesón, Jesucristo no iba a nacer en el pesebre. Por lo tanto, digamos, los pastores que estaban en ese lugar iban a tener que ir a golpear puerta por puerta a ver si había muchos nacimientos, puerta por puerta, a ver en qué momento, a qué hora nació este niño, a qué hora nació, no, este no es. Sin embargo, el Señor dio señal, siempre Dios nos da señales claras. Yo quiero que me comprendan. No hay nunca confusión en la palabra de Dios, nunca hay confusión en el camino de Dios, no hay confusión. Dios es un Dios de claridad, Dios es un Dios de paz, no de confusión. Por lo tanto, el nacimiento de Jesucristo en el pesebre fue preparado por Dios. No fue porque era pobre, sino que fue preparado por Dios justamente para que nazca el Salvador del mundo, para que los pastores puedan ir allí al pesebre y encontrar tal cual como Dios le había hablado, como el ángel se le había presentado a hablarle, de esa misma manera iba a acontecer para que puedan encontrar al bebé recién nacido, el Salvador del mundo. Miren qué tremendo cómo Dios nos lleva a comprender la importancia del nacimiento del Salvador. ¿Cuánto dan gracias por el nacimiento de Cristo? Yo doy gracias por el nacimiento de Jesús. Miren qué tremendo esto. El verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. O sea, esta profecía había sido dada que de Belén iba a nacer el Salvador. Por lo tanto, se cumplía la profecía hablada de que en Belén nacía el Salvador del mundo. Escucha bien, por favor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañal y acostado, ¿dónde? En un pesebre, con tal cual como Dios había hablado que él nacería. Repentinamente se le apareció un ángel, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles fueron a ellos, se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que había dicho acerca del niño, lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, la profecía cumplida del nacimiento del Salvador del mundo. Esto es algo realmente tremendo, pero miren, dice que repentinamente se aparece con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan el nombre del Señor. Ahí se cumplía la profecía. El cielo, imagínense en que la fiesta y la celebración que había en el cielo por el nacimiento del Mesías, por el cumplimiento del nacimiento del Salvador del mundo, la fiesta. Imagínense que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. ¿Cuánto fiesta en ese momento y celebración hubo por el nacimiento de Jesucristo? En el momento que encarnó, ese Dios encarnado, ese Dios todopoderoso que habita en la santidad, el Dios glorioso, nació a través de una mujer para traer salvación al mundo, luego para llegar a la cruz. Cuando llegaba a la cruz, cuando ya era adulto iba a llegar a la cruz. Esto fue tremendo. Ahora miren cómo desfiguran, porque desfiguran la palabra. Desfiguran la palabra, porque muchas veces hemos encontrado paz de los hombres, por la buena voluntad de los hombres. Sin embargo, la Biblia nos dice esta palabra. Miren esto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No los hombres de buena voluntad, sino la voluntad para con los hombres. ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios, la bendición de Dios, la salvación de Dios para los hombres. O sea, no es dada por obra, sino por el regalo del cielo, el regalo inmerecido, la salvación. Venía cumpliendo el cumplimiento del nacimiento del Salvador, era cumplir justamente esa gracia divina, esa palabra profética hablada de que venía el Salvador del mundo y se cumplía aquí. Yo me imagino el corazón de los pastores.
Muchas veces se critica, por ejemplo, si nació o no nació el 25 de diciembre el Señor. No, verdaderamente podríamos decir que no nació. Que no nació el 25 de diciembre, porque en ese tiempo, en el tiempo cuando en diciembre, en esa parte del mundo es invierno y hace mucho frío y en muchos casos hasta está nevando. Era difícil que estén pastoreando los pastores en ese lugar, pastoreándolo en las afueras, digamos en los campos a sus rebaños, porque se moriría el rebaño y morirían ellos de frío por las grandes bajas temperaturas que hay. Sin embargo, a pesar de que no es el tiempo y no es digamos la fecha, podríamos decir, del nacimiento del Señor, lo más importante no era la fecha, sino el hecho del nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso que es importante poder entender esta palabra, poder comprender lo maravilloso de la Navidad, de la actividad, porque Navidad significa natividad, de la natividad del Señor Jesucristo, de la celebración de la actividad del natilicio, del nacimiento de nuestro Salvador. Y esto es lo que ellos estaban maravillados. Dice la palabra de Dios que cuando una persona recibe la salvación del Señor, su vida cambia y pasa de muerte a vida. Un muerto no tiene sentimiento, un muerto no tiene alegría, un muerto está muerto. Pero cuando pasamos a la vida de Dios, cuando Dios nos da vida, uno comienza a tener deseos de vivir, alegría, gozo, anhelos, sueños, proyectos y de diferentes cosas que van pasando en nuestra vida. Imagínense la alegría de estos pastores cuando pudieron tener esa revelación y esa palabra cumplida. Estas son las profecías cumplidas. Profecías que se tenían que cumplir maravillosamente, cumplidas en el momento que Dios quiso que se cumplan, para que nosotros podamos entender lo que significa el nacimiento del Salvador, la venida del Salvador al mundo. Es tan importante que nosotros podamos comprender esto. Porque lo que Dios nos está mostrando en esta palabra era lo que se iba a hacer realidad. Por eso en el libro de Juan, capítulo 1 de Juan, nos muestra, así como dice la Biblia, que en el principio era Dios y el verbo era con Dios, así como nos muestra en Génesis 1:1, de la misma manera nos muestra Juan, Evangelio según San Juan, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, el logo, habla de Jesucristo. Este era el principio con Dios, era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos muestra a este Dios tan poderoso, que esa profecía cumplida, iba en ese momento, esa profecía cumplida en ese natilicio, era justamente para mostrar esta grandeza. Dice en el verso 4 de Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, lo que nos está mostrando desde la creación, siempre hay luz y siempre hay tinieblas. Siempre hay maldad y siempre hay amor, siempre hay bondad. Por lo tanto, nos muestra la bondad de Dios. Dentro del nacimiento de Jesucristo, Dios nos muestra su amor. El nacimiento de Jesucristo muestra el verdadero amor de Dios, el verdadero poder de Dios para salvación de toda la humanidad. Muestra la bondad de Dios para con el hombre que no quiere saber nada con Dios, sin embargo el Señor se lo muestra. Tiene que venir, viene esa encarnación, viene ese Dios a encarnar en un hombre para poder dar la salvación al mundo. Por eso Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Estas son las palabras que muestran el amor. Juan muestra el amor perfecto y el cumplimiento de esta profecía del nacimiento de Jesucristo para luego cumplir la profecía de la salvación, de la crucifixión, de la muerte en la cruz del Calvario y su resurrección posterior, para que nosotros hoy podamos gozar de la salvación. Por eso Juan expresa en esa palabra poderosa, ahí en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14, y dice de esta manera, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo? El verbo, dice en el principio era el verbo. Ese era el verbo. O sea, la luz, en la palabra, el logos. Dice en el verso 14, aquel verbo, aquel logo, aquella palabra fue hecha carne. Fue hecha carne, o sea, tomó forma humana. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como gloria, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es algo que realmente uno se da cuenta el significado de la Navidad, el significado verdadero de la Navidad, el significado poderoso de la Navidad, del nacimiento del Salvador. Cada una de las promesas dadas por Dios se cumplen, siempre se van a cumplir. Pero no solamente esto tenemos que entender, sino que cada palabra que Dios da es justamente por amor a nosotros para salvarnos. Que Cristo vino para expresar el amor ágape, el amor sacrificial, el amor perfecto, el amor realmente pleno de Dios para con la humanidad. Por eso podemos hablar en esta tarde, en este mensaje, profecía cumplida. Nace el Salvador, Jesucristo. Que Dios te bendiga. La Navidad del Señor. Oramos a Dios. Señor, te damos gloria y honor en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, mi Dios, porque en Jesús se cumplen todas las promesas. Porque en Jesús se cumplen toda tu palabra. Porque en Jesús se cumple todo lo que hablaste de la eternidad, de darnos un Salvador para salvarnos, para darnos la bendición y poder nosotros heredar el reino de los cielos, para que nosotros que hemos arrepentido de pecado, nos hemos arrepentido de pecado, podamos alcanzar la salvación que viene de tu parte. Gracias por Jesús, Señor. Gracias porque hoy podemos celebrar con alegría, con gozo, así como celebraron los ángeles. Nos unimos a la celebración de esos ángeles del cielo, de los ángeles de Dios. Con esos pastores celebramos, Señor, el nacimiento de Jesucristo. Nosotros esta Navidad realmente nos ponemos en las felices, nos ponemos realmente delante de tu presencia en adoración, en gloria, en alabanza, en honor. Y damos honor al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Damos honor a Jesucristo, damos honor a ese Dios tan glorioso y tan maravilloso que nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Tanto que a veces nosotros no podemos comprender que no somos merecedores de ese amor, sin embargo, ese amor es tan grande que nos ha alcanzado. Padre, gracias por darnos la salvación de nuestras almas. Gracias por darnos y hacernos recordar en esta fecha el nacimiento de Jesucristo. Porque si Él no hubiese nacido, tampoco hubiese llegado a la cruz y tampoco nosotros hubiéramos tenido salvación de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por tanto. Gracias por tu amor inmenso. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu protección. Gracias por tu favor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo, Señor. Te damos en el nombre de Jesús, dándote toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén, amén y amén. Hermosa palabra de Dios. Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Nos gozamos en Dios. Celebramos con todo nuestro corazón el nacimiento de Jesucristo. Dios te bendiga. Mañana, 11 de la mañana, continuamos hablando del Señor Jesús. Dios te bendiga.